Hola a todos, mi nombre es Mariluz Macías y vamos con el entrenamiento profético de esta semana. Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de esa medida de fe que tenemos que tener para profetizar. ¿Quieres saber acerca de este tema? Bueno, pues no te vayas porque enseguida comenzamos. El tema de la fe es algo que nos habla Romanos 12:6 relacionado con la profecía. Dice la palabra de Dios, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esto quiere decir que existe una medida de fe para profetizar. La medida de fe para profetizar realmente va creciendo poco a poco. Y esto es porque en principio nos suele atacar ese espíritu de duda, la inseguridad, el temor, porque lo que recibimos realmente, de la forma como lo recibimos, es algo sobrenatural. A veces es difícil de creer cómo es que a mí me ha venido esta información, cómo es que sé lo que sé. Entonces, lo que el Señor nos enseña en su palabra es que debemos permitir que otros lo juzguen. ¿Quiénes lo deben juzgar? Obviamente personas con una madurez espiritual que sean capaces de identificar si esto que estamos recibiendo viene de parte de Dios o no. Porque no solamente escuchamos la voz de Dios, sino también otro tipo de voces, que eso lo hablaremos en otro vídeo. Pero cuando nosotros recibimos un mensaje dentro del don de profecía, lo más normal es que en principio no nos atrevemos a entregarlo. Cuando la persona está creciendo proféticamente en su don, le cuesta atreverse a entregarlo, y mucho más si se tiene que juzgar, porque tiene ese temor de que le digan, oye, no, esto no viene de Dios, o que le digan, bueno, es que esto que tú me estás mostrando aquí no es. Y realmente eso es algo que se necesita eh, superar, ese miedo, esa inseguridad, esa timidez. Y entonces la fe tiene que ir creciendo. Por eso, una de las cosas que el Señor me enseñaba hace unos días es que el enemigo por eso nos ataca de esta forma, con la inseguridad, porque es lo contrario a la fe. Siempre que nosotros necesitamos desarrollar fe, Él va a poner inseguridad. Es como la barrera, es lo que Él pone como oposición. Si tú tienes una grande fe, tú vas a ser mucho más usado por el Señor, porque eres un recipiente que Él puede usar. Pero si el enemigo puede poner ahí dudas, inseguridades, temores, los va a mantener ahí para que tu fe no crezca y se estanque. Entonces la oposición a nuestra fe es la inseguridad. Ahí es donde el enemigo nos ataca. Por eso el Señor en su palabra, que era lo que Él me decía, por eso nos dice, si sé que las personas proféticas son inseguras, ¿qué necesitan hacer? Desarrollar músculos espirituales en su fe. ¿Cómo puedo yo permitir que mi fe crezca? Una de las mayores herramientas es la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios constantemente, meditamos en ella, entonces va a permitir que nosotros conozcamos la forma como Dios habla, como Él ha hablado, como Él tiene ese carácter de Padre, de amor, ese carácter de ser quien nos guía, quien nos instruye. Entonces, por medio de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta si ese mensaje, esa revelación que estamos recibiendo para otra persona, si tiene realmente esa confirmación con su palabra. Si es algo que el Señor no dice en su palabra, que es contrario a su palabra, obviamente no viene de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, es muy difícil que podamos confirmar si lo que recibimos es correcto o no. Pero de todas formas, como digo, tenemos a los líderes, a las personas que espiritualmente están ahí preparadas, puestas por Dios para que nos ayuden a entrenar poco a poco esos músculos espirituales de la fe, porque ellos nos ayudarán a juzgar si eso que está en nosotros, que estamos recibiendo, ese mensaje profético, sí que era correcto, o si
por el contrario, no era un mensaje correcto. Y entonces, en vez de frustrarnos, lo que tenemos que decir es, bueno, ok, como ya sé que esto no es, la próxima vez que reciba algo similar a esto, pues ya entenderé que no es. Y así empiezas a identificar correctamente cuál es la voz de Dios, cómo Él te habla. Así que importantísimo, indispensable que conozcas la palabra de Dios y que te atrevas a pasar esa línea de timidez, de inseguridad y empieces a dejar que otros te ayuden juzgando lo que recibes porque tú seas capaz de entregarlo. Entonces, como le decía a uno de los equipos proféticos con los que yo estoy trabajando, es que les decía, cuanto más entregamos, más nos vuelve a llenar el Señor. Cuanto más damos de eso que Él nos está dando, Él mucho más nos va a depositar nuevamente. Entonces, la forma correcta es entregar ese mensaje que recibimos, esa revelación, que otras personas la juzguen, nos den su visto bueno, su ok, o nos enseñen qué es lo que ha pasado. Si es que no venía de Dios o lo que sea, nos van a dar la guía por medio del Espíritu Santo y así iremos creciendo en fe, iremos quitando a ese enemigo que es la inseguridad, es el temor y es la duda. Has llegado hasta aquí y no te has suscrito todavía, pero te ha gustado el tema, suscríbete, dale a la campanita y así sabrás cada viernes que ya he puesto un video nuevo. Aunque no estés pendiente, la campanita te lo va a notificar. También decirte que estás muy invitado a las otras redes sociales donde puedo poner cosas más seguido. Y quiero enviar un abrazo muy fuerte para Petra y un abrazo muy fuerte también para Elizabeth, al igual que le envío un abrazo a Cindy. Personas que me van dejando por ahí sus comentarios y que poco a poco iré saludando y decir que de verdad que esos comentarios los tengo muy en cuenta y que poco a poco iré haciendo más vídeos con los temas que me estáis solicitando, porque la idea es esa, que podamos seguir entrenándonos para crecer y servir mejor en el reino. Un abrazo para todos, bendiciones y hasta la próxima.